¿Quién es Carol Pelletier? Muchos pensarán en un inicio que es la típica doña que morirá en los primeros capítulos, cosa que en el cómic sí sucede. Pero ya cuando la vemos en plena temporada 6 siendo la más ruda del condado, ahí es cuando dices, what the fuck. Hola familia, ¿qué tranza? Yo soy Carlo Barba, el chico que baila, y como bien sabemos, la segunda temporada de Daryl Dixon titulada The Book of Carol está a punto de estrenarse, por lo que el día de hoy toca dar un pequeño resumen de la historia de esta señora para que estén más involucrados, tanto los que hayan visto la serie como los que no la hayan visto, y estén listos para esta nueva entrega que se viene pronto. El libro completo de Carol y su vínculo con Daryl, así que empecemos. Carol vive en constante abuso a manos de su esposo Ed, quien es el culpable de que ésta tuviera el cabello tan corto, pues de esta manera el hombre no podría jalarle las greñas durante el maltrato. En el apocalipsis, varios del grupo de supervivientes comienzan a darse cuenta de esto, incluyendo a Shane, quien le alcanza a meter sus cuantas hostias al marido antes de que este sea devorado por los caminantes, haciendo que todos en el grupo digan: ¡Nos has salvado! ¡Estamos agradecidos! Temporada 2. No todo es color y rosas para Carol, pues durante el escape de Atlanta, Sofía, su hija, se pierde en el bosque y el grupo llega a la granja de Herschel. Aquí es cuando comienza el vínculo entre ella y nuestro ballestero Daryl Dixon, pues este pone todo de su parte y no planea darse por vencido hasta haber encontrado a la niña. En el punto crítico de la temporada, donde Shane revela la verdad sobre los caminantes ocultos en el granero, la Sophie zombificada sale del granero, provocando que Carol toque fondo en este momento sumamente triste, tanto para el grupo como para toda la audiencia de The Walking Dead. Desde aquí, Daryl decide no separarse de ella, pues ha sufrido ya bastante y necesitaría de alguien con quien pueda contar. Aquí llegamos a la razón por la que Carol no muere en la serie, ya que el personaje de Daryl no existe en los cómics, reforzando aún más la importancia de este hombre en la vida alterna de Carol, generada por la serie de televisión. Ahora sí, llegamos a la temporada 3 y a la prisión donde Carol moriría, pero su amistad con Daryl terminaría por fortalecerla hasta tal grado que superaría la muerte de su hija y se propondría no ser nunca más la víctima de nadie. Es gracias a esto que la mujer comienza a volverse más hábil con las armas y como doctora, luego de que a Herschel le tuvieran que cortar la pata tras haber sido mordido por uno de los caminantes durante la limpieza de la prisión. La inocencia de Carol se pierde en el momento en que es forzada a sobrevivir por sí sola, dejando atrás su destino acobardado de los cómics y vengándose de los hombres malvados como lo es el gobernador, quien comienza a tener intimidad con Andrea. Es por esto que Carol llega al rescate, diciéndole que le haga pasar la noche más sabrosona de su vida, para así matarlo después mientras dormía. Y a pesar de que esta técnica no haya funcionado en su momento, la mujer no se detuvo ahí, pues decidiría que ningún otro niño estaría igual de indefenso como su difunta hija. El enseñar a los niños a usar armas y meterle ideas en la mente a Carlitos para que asesine a su primer persona terminó por desensibilizarla hasta tal grado que haría lo que fuera por sobrevivir. En la temporada 4, Carol llega a conclusiones inhumanas, como el matar a la novia de Tyrese para evitar la propagación de un virus que había en la prisión, o incluso matar a Lizzie, su hija adoptiva, con actitudes alarmantes, la cual había asesinado a su propia hermana. Esto sucede cuando la mujer dice la famosa frase: mira las flores, para posteriormente meter tremendo gatillazo en la cabeza de la niña. Temporada 5. Luego de que la prisión fuese destruida, el grupo llega a un santuario llamado Terminus y Carol desde el exterior se entera de que este era en realidad un sitio de caníbales, por lo que crea tremenda explosión para ayudar al equipo a escapar. El grupo continúa su viaje y pese a que Carol quiso seguir su propio camino en varias ocasiones, siempre había algo que la llevaba una vez más con los personajes de siempre, como por ejemplo ser atropellada en plena carrocería, donde Daryl la encontraría pero no podría verla, pues las personas de un hospital misterioso se la llevarían con ellos, tal como hicieron con Beth. Luego de tremendo desmadre e innecesarios sucesos como la brutal muerte de la güerilla, Carol, junto con el grupo, continúan sin rumbo alguno hasta ser descubiertos por Aaron, el hombre que se encargaría de llevarlos a Alexandria. En este punto de la historia, Carol ya no confiaría en nadie, y Diana, la líder, al igual que los demás miembros de Alexandria, no se quedarían fuera de sus sospechas, por lo que pretende ser la madre del grupo arribado, por así decirlo, además de que finge ser una mujer inofensiva para de esta manera espiar la comunidad a escondidas y descubrir dónde guardaban las armas, las cuales fueron arrebatadas del grupo tras haber cruzado los muros alejandrinos. La mujer más dura del condado llega en esta sexta temporada, donde vemos a una Carol ya instalada en Alexandria, la cual se encargaría de proteger al lugar de la amenaza de aquel grupo conocido como los Lobos. Posteriormente comienza a tirarse la onda con Tobin y forman una relación interesante, la cual no dura mucho tiempo, pues este fallece al momento de ser herido por un arma infectada durante la guerra desatada contra Negan, a consecuencia de haber asaltado uno de sus puestos de avanzada en primer lugar. Aquí combinamos las temporadas 7 y 8, pues antes de la guerra Carol había estado viviendo en El Reino, una nueva comunidad liderada por el rey Ezequiel, quien tiene a un tigre de mascota.
Sí, Ezequiel se convertiría en el esposo de Carol luego de la guerra, quienes adoptan al pequeño Henry del reino, por lo que ahora nos encontramos en una 9ª temporada donde el caos se ha quedado en el pasado y las comunidades han vivido en prosperidad durante 6 años. Carol se ha dejado crecer el cabello debido a que ya no tendría una pareja a la cual temer. Todo es paz y tranquilidad, hasta que un grupo de gente que utiliza pieles de caminantes para sobrevivir, es decir, los susurradores, son quienes comienzan a presentar un nuevo problema para esta sociedad. Al mismo tiempo, vemos que Carol, por sus traumas como madre en un pasado, haría lo que fuera por proteger a Henry. Sin embargo, Alpha, la líder de este grupo, termina por matar a varios integrantes importantes de las comunidades para así darles una lección por haber cruzado sus tierras. Entre estas cabezas se encuentra el hijo adoptivo de Carol, quien había comenzado a entablar una relación amorosa con la hija de Alpha, Lydia. Esto molestó sumamente a la portapieles, por lo que dejaría a Carol sin hijos, una vez más. Temporada 10. Agobiada por el dolor, Carol comienza a tener alucinaciones con Henry, y por lo que podemos ver en el reciente tráiler, también las tendrá con Sofía, al parecer. Pero ok, volviendo a este punto de la trama, la mujer guardaría un rencor muy grande hacia Alpha, por lo que sacaría a Negan de la prisión para que éste le entregue la cabeza calva de la líder, convenciéndolo de que así se ganaría la confianza de la gente, garantizándole de alguna manera su libertad. Carol, a partir de aquí, decide también cuidar de Lydia, pues tras la muerte de Henry y de su madre, es lo que menos podría hacer por el amor que le tenía a su hijo a la chica. Al finalizar la batalla contra los susurradores, ambas lideran la horda hacia el acantilado. Lydia tira junto con los muertos la máscara de su madre, dejando el trauma atrás y abrazando a Carol, con quien ahora tendría un vínculo especial. Ya acercándonos al gran final en la temporada 11, Pelletier es una de las personas que aceptan el trato con Hornsby, luego de que la tormenta arrasara con Alexandria y la comida esté por acabarse, por lo que se mudan a la Commonwealth. Para este punto, Ezequiel y Carol estarían divorciados, pero se reencontrarían en la nueva comunidad. El antiguo rey está enfermo de cáncer, pero la fila para ser atendido en el hospital es tremendamente larga y sin tiempo definido, así que la mujer hace un trato con Hornsby, proveyéndole vino, entre otros artilugios, en zonas peligrosas alrededor de la Commonwealth. Se convierte en su fiel consejera y así es como consigue que atiendan a Ezequiel lo más pronto posible. Luego de la operación de garganta, el de las rastas se entera de la trampa que cometió su amiga y le hace enfadar de cierta manera, aunque finalmente queda agradecido con ella. Nos acercamos cada vez más al despapalle total cuando la familia de la presidenta Pamela Milton es inculpada de corrupción y Carol le propone culpar a Lance de todo lo sucedido. Es por esto que encarcelan a Hornsby. Por azares clichés del destino, Hornsby es liberado por Carol y su grupo para darle su madre a Pamela, pues el tiro les había salido por la culata, y la mujer, en consecuencia de la muerte de su hijo Sebastián, buscaría venganza hacia Alexandria. Posteriormente escaparían de unos minicampos de castigo por medio de un túnel, y luego de unos cuantos intentos más de juegos mentales de Hornsby, Carol lo mataría de un flechazo, dejando a este muy frustrante personaje fuera del juego de una vez por todas. Una increíble horda de escaladores se cuela en la Commonwealth, le disparan a Judith y Carol dispersa a los caminantes para que Daryl pueda llevar a la niña en donde pueda tener atención médica. Provocan una enorme explosión para eliminar a los caminantes y se acaba la serie. Aquí es donde Daryl parte a la aventura del spin-off y Carol se comunica con él en un punto donde no hay retorno. En consecuencia del misterioso paradero de su mejor amigo, la mujer va en su búsqueda. Se encuentra con un güey en una motocicleta bastante parecida a la del ballestero, así que lo persigue. El hombre saca su escopeta y la amenaza, a lo que ella lo burla y le roba el arma. Le pregunta de dónde consiguió la motocicleta. Este le dice y Carol le asegura que si le está diciendo la verdad, volvería por él. Y si no, ñau ñau. Cierra la puerta de la cajuela dejando al hombre dentro. Y eso es todo lo que ha sucedido en el libro de Carol hasta ahora. ¿Qué sucederá a continuación? No lo sabemos, desconocemos, pero ya lo sabremos pronto en el canal. Entonces dejen su like si les gustó el video y suscríbanse si quieren saber más sobre lo que se viene en la historia de Carol en The Walking Dead en compañía con Daryl Dixon en este spin-off. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.